Hoy vamos a considerar el Salmo 6, lo que hemos denominado dolor y esperanza en la disciplina. Bueno, en la disciplina divina. Este salmo hace parte de los salmos que se han clasificado como penitenciales, que expresan penitencia. Su contenido refleja la condición del corazón de quien ha pecado, pero que por su gracia se vuelve al Señor. Pero hermanos, el Salmo retrata de muchas maneras la condición penosa del que tiene que sufrir las heridas de extraviarse del Señor y de sus mandamientos. Si bien, hermanos, reconocemos que el Salmo nos presenta la experiencia del que peca y se vuelve, también enfatiza, hermanos, para que ninguno de nosotros tenga en poco el asunto del pecado, todo el dolor que se experimenta cuando alguien se descarría. A pesar de retratarnos los sufrimientos experimentados por quien se desvía del Señor, también nos muestra el gran y misericordioso Salvador que tenemos. Salvador que no solo nos instruye para que no vayamos al mal, nos corrige cuando vamos al mal, nos convierte para que nos apartemos del mal, pero nos restaura dándonos fuerza y esperanza para caminar en justicia. El Salmo 116:5 nos muestra ambas verdades. Clemente es Jehová y justo. Clemente y justo. En su justicia, hermanos, nos tendrá que disciplinar cuando sea necesario. Y clemente es el Señor también, y misericordioso es nuestro Dios. He aquí las dos verdades que en esencia este salmo nos muestra. Así que notemos en primera medida lo que este salmo nos señala. Lo primero que este salmo nos muestra es la descripción de la aflicción de David bajo la disciplina del Señor. Es una descripción muy fuerte, me parece, donde se retrata sin ninguna atenuación de términos el sufrimiento que experimenta quien, habiéndose apartado del Señor, recibe la disciplina. Aquella aflicción y profundo dolor de David, pero como sus datos están dispersos, y aquí tenemos que entender una de las formas como razona la poesía hebrea. La poesía no es como la de nosotros. Quizás que nuestras poesías argumentan como subiendo una montaña. Una declaración da pie a la otra y la otra, hasta llegar como a un clímax. Así estamos diseñados usted y yo a pensar en Occidente. Así nos contaron los cuentos desde pequeños, ¿sí se dio cuenta? Empieza de menos, llega a más. Primero lo simple, luego la moraleja, cosas así. La enseñanza hebrea y la poesía hebrea no es así. No razonan como subiendo una montaña, sino como en espiral. Entonces toca un asunto, dice una verdad, y luego vuelve al asunto, y dice otra verdad, y vuelve al asunto. ¿Me hago entender? Así razona. Y como los datos de la aflicción de David están dispersos por todo el Salmo, sobre todo los versículos 1 al 8, buscaré recogerlos de mejor manera para que entendamos. En los versículos 1 al 4, David estaba experimentando 3 tipos de aflicción, quizá no distintos. Quizás más bien lo que entendemos es que una cosa provocaba a otra. Un dolor le dio pie a otro y ese dolor le dio pie a otro. Es una aflicción. ¿Qué estaba experimentando David? La disciplina divina, la prueba que vino como disciplina
o como resultado de ella, es decir, ¿cómo Dios disciplina? Pues enviando una prueba. O la prueba que se experimenta por experimentar la disciplina y los dolores y desesperanza que él experimentó. Note que David entiende que está bajo la corrección o disciplina o castigo de Dios. No tropiece con eso. Gente dice, Dios no castiga a sus hijos, los disciplina. ¡Los castiga! Los castiga. ¿Quiere esperanzarse para pecar? Diciendo, Dios no me castigará, me disciplinará. Ah, bueno, eso ayuda, ¿verdad? Preguntémosle a David. Si cambiar de palabra ayuda. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Sabe David que ha obrado de manera que ha provocado el castigo divino. ¿Por qué David estaría diciendo, Señor, no me reprendas, no me castigues? Porque había pecado, hermanos, porque hay solo una cosa por la que Dios reprende y castiga a sus hijos. No hay otro motivo por el que Dios castigue, reprenda o discipline a sus hijos. No lo hay, no hay otro motivo, sino el pecado que hay en ellos. Lo único que provoca el desagrado, la reprensión divina es el pecado, pero entiéndase, no solo el pecado cometido, sino el pecado abrazado con obstinación, el pecado que llamamos consentido, o el pecado de la mano derecha, como quiera, o del ojo derecho, o el pecado del seno, el que se aprieta fuerte contra uno, o el pecado reiterado con liviandad. Cualquiera que sea la manera en la que el Señor estaba disciplinando a David, él mismo habla que esto le produjo dolores y angustias horribles. Estoy enfermo, mis huesos se estremecen, mi alma también está muy turbada. ¿Hasta cuándo, Señor? O sea que tuvo desesperanza. En la muerte no hay memoria de ti. Eso quiere decir que hasta terrores de la muerte le dieron. Me he consumido a causa o a fuerza de mi gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Mis ojos están gastados, como dice otra versión, se han envejecido de sufrir. Habla de mis angustiadores y de mi lloro. No sé qué parte de eso le ayuda a usted para decir, bueno, no estoy siendo castigado, disciplinado. Este hombre se estaba deshaciendo. En otras versiones nos habla que sus huesos se deshacían dentro de él. Se estaba desvaneciendo en vida, hermanos. No hallaba ningún solaz. Preocupaciones de dentro, de fuera. Tanto que hasta afirma que eso le produjo enfermedad en su cuerpo. Terrores de morir. Desesperanza, decirle al Señor hasta cuándo se acabará, con perder la perspectiva de la misericordia de Dios. Por el pecado vino la disciplina, y por la disciplina fue arrojado a condiciones y consecuencias penosas que le produjeron terribles dolores y desesperanza, tanto físicos como mentales como espirituales. Es lo que nadie dimensiona cuando peca. Es lo que el pecado oculta para poder ser cometido. Es exactamente lo que el diablo disfraza para hacernos pecar. Y es que el pecado quita lo que promete y en cambio da dolores indecibles que solo si usted tiene un corazón de piedra no siente. Del resto, un hombre como David, sensible, un hijo de Dios, experimentará dolores muy complejos en su alma. El pecado delante de un Dios santo, sobre todo el pecado que se sostiene, ese pecado que se justifica, el que se consiente, del cual
su arrepentimiento se posterga o se trata con liviandad, ese pecado trae disciplinas cualesquiera que ellas sean, del tipo que sean, y esto produce dolores, angustia, enfermedades y desesperanza. Aprendemos aquí al menos 5 asuntos. La primera, que las disciplinas del Señor son ciertas para sus hijos que se obstinan. Es decir, délo por hecho, délo por hecho. Las disciplinas del Señor son ciertas para con sus hijos que se obstinan. Deuteronomio 8:5, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. El salmista pecó, Dios disciplinó. Sus hijos pecan livianamente, el Señor disciplina ciertamente. Segundo, las disciplinas del Señor son tan dolorosas que parecen ira. Las disciplinas del Señor son tan dolorosas que parecen ira. Entienda algo. Lo que sí no existe en los castigos de Dios para sus hijos es ira condenatoria. ¿Ya entiende? No es ira condenatoria, no es ira que condena al infierno. No, eso no existe en las disciplinas con sus hijos. O lo que llamamos alguna vez ira judicial. No hay ira condenatoria o ira judicial en los castigos del Señor a sus hijos, pero en la experiencia ni siquiera David, un hombre entrenado en conocer a Dios, supo distinguir el gran dolor de su pecado de la ira de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque quien está bajo disciplina se duele tanto que su dolor parece como si Dios lo estuviera tratando con ira en lugar de amor. Sabemos que es con amor. Pero el que lo experimenta, le parece como si eso fuera la ira de Dios. Las disciplinas de Dios pueden ser tan severas que parecen venganza e ira del Señor. Ya lo dijo Jeremías, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Hermanos, el Señor tiene la mano pesada y a veces la hace sentir. Tercero, las disciplinas del Señor pueden ser extensivas. Esto entiéndalo, por favor, de 2 maneras. Que se extienden provocando otras aflicciones, añadiéndosela a la inicial. ¿Sí? Las disciplinas de Dios son extensivas. ¿Qué quiere decir eso? 2 cosas. Que se pueden extender añadiéndole dolor al dolor inicial, o lo segundo, que son extensivas porque van del alma al cuerpo y viceversa. Las disciplinas del Señor son muy complejas. De hecho, por eso son castigos o disciplinas. Son fuertes, es la mano de Dios sobre una persona. Y entonces, no solo al dolor de pecar y a la consecuencia de pecar, el Señor le añade o le extiende más dolores. Cosas que usted no preveyó nunca que aparecerían, aparecen. Pero nunca son fáciles, son difíciles, son duras, son dolorosas. Pero también, hermanos, se extienden, no se quedan en el alma o en la mente. El salmista nos enseñó que hasta el cuerpo sufre el rigor de la disciplina del Señor. Cuarto, que las disciplinas del Señor pueden ser extensas. Primero dije extensivas, pero ahora son extensas. El salmista dijo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo usted dice eso, hermano? No cuando es un día o 2. Hermanos, entienda esto. Las disciplinas de Dios para un hijo que se obstina pueden ser extensas. En su sistema de sabiduría, en su sistema de justicia
y según el trato de Dios para con cada uno de nosotros, el Señor sabrá darles a las disciplinas aquella duración adecuada, jamás menos, jamás más. Entendemos y estamos más entrenados a pensar que jamás Dios extenderá una disciplina más allá del tiempo que lo requiramos. Pero ahora entrénese a pensar que nunca durarán menos, nunca menos. Si el Señor ha determinado 1 año, 2, 5, 20, 50, hermanos, usted puede orar, consagrarse, arrepentirse, ser el hombre más santo de esta tierra, pero hasta cuando el Señor dijo que esa disciplina actúe, actuará. En algún tiempo, recuerde, David fue puesto en una encrucijada. Él pecó contra el Señor. Y el Señor le dijo, elija 3 cosas. 3 años, 3 meses o 3 días. A cada una le asignó una consecuencia. Y David, yo creo que hizo lo que todos hubiéramos hecho, pues de todo eso 3 días es mejor. En mediodía habían muerto cientos y miles de personas por su culpa a mediodía. Tanto que él dijo, retiro lo dicho, más bien que el castigo caiga contra mí. Hermano, nunca piense que 3 días bajo disciplina es algo lindo y hermoso. Lo romperá en pedazos, si Dios quiere. Las disciplinas de Dios pueden ser extensas. 5, las disciplinas del Señor son eficaces. ¿Cómo sabemos que son eficaces? El Salmo 6 es mi prueba. ¿Dónde estaba David? Delante de Dios, orando y suplicando y clamando al Señor. La única manera en que una disciplina falle es que una persona no sea hijo suyo, porque el Señor solo disciplina a los suyos. Pero si es hijo suyo, hermano, la disciplina será eficaz. No importa, hermano, si Jacob se volvió rebelde en los 20 y hasta los 100 años el Señor lo humilló. ¿Sabe? El Señor no tiene reloj, ¿lo sabía? Es usted y mío el reloj del tiempo. Es usted el que se envejece en una disciplina, no Dios. Dios no tiene arrugas en la cara, es a usted el que le salen. Dios no tendrá ojos envejecidos, como dijo David de sí mismo, es a usted. Es usted el que mirará hacia atrás y dirá, se me fue la vida en esto. Es a usted, a Dios no. David fue humillado, pecó y fue humillado. Esto quiere decir que las disciplinas del Señor son eficaces. Piense esto, querido hijo de Dios, Dios siempre ganará. Si usted es un hijo rebelde y obstinado, usted le dará la razón a Dios. En contrición humilde e inmediata, o después, luego de dolores, humillaciones, penas o enfermedades. Pero usted, si es hijo de Dios, téngalo por seguro, vendrá voluntaria y humildemente a Dios en arrepentimiento y contrición sincera. Vendrá porque vendrá, ahora o antes de morir. Pase 10, 20, 50 años, pero usted vendrá voluntaria y humildemente a rendirse al Señor diciendo, tenías razón, yo pequé. Tú siempre tuviste la razón. Así que viendo esta descripción tan aguda, casi que escrita sobre el papel del alma desgarrada de David con tinta de su sangre, los hijos de Dios hemos de pedir gracia para nunca minimizar las disciplinas divinas. Nunca lo haga. Nunca piense, disciplina es fácil. Nunca. Hemos escuchado que las disciplinas no son destructoras, sí. Hemos escuchado que las disciplinas están mezcladas con misericordias, pero jamás piense que por ello son suaves, simples, cómodas o tranquilas.
son duras, penosas y sumen en mucho dolor y vergüenza. Por este mismo motivo, deberíamos alejarnos de la obstinación al pecado que trae la disciplina. Usted perderá. El pecado se volverá amargo y horrendo. Pensar en él le hará temblar. Pero ¿por qué no por medio de la instrucción recibida humildemente? ¿Por qué no por medio del arrepentimiento y la conversión? Eso sí le digo, que no se aleje del pecado solo por la disciplina. Aléjese del pecado por causa de la justicia y la filiación con Dios. Recuerde que ya no es esclavo, sino hijo. Pero hermanos, si hemos pecado y somos disciplinados, sometámonos a la disciplina. ¿Por qué, hermanos? Porque usted y yo sabemos que eso es justo. No somos ya niños, hermanos. Niños que saben que rompieron el plato, pero están convencidos que no merecen castigo. Hermanos, somos creyentes ya. Y si el Señor nos disciplina, hermanos, es justo que eso pase. Si usted es consciente que anduvo en un camino de pecado y lo sostuvo, si usted lo sabe, lo entiende, que hizo oídos sordos, que justificó su pecado, que buscó las miles de maneras de lidiar con el pecado para sostenerlo, para mantenerlo, hermanos, sométase a la disciplina porque usted sabe que eso es lo justo, que usted está tratando con un Dios justo. O sea, ¿qué quiere, hermano? ¿Que Dios se comporte como un juez corrupto en la tierra? Que le mire pecar, que le diga que no peque, que lo exhorte a que no peque, pero cuando peca voltea a ver para otro lado. Ese es el Dios que quiere que lo pastoree, ¿verdad? El Dios que se complace en su pecado, que lo deja pecar, que lo deja avanzar. Ese es el Dios que usted quiere. Este no es su lugar. Ni el Evangelio es su libro. Ni una iglesia es su lugar. Dios es justo. Dios es justo. Y yo quiero que me pastoree un Dios que es justo e incorruptible, muy limpio de ojos, para que se deleite conmigo en mi pecado, o para que voltee a ver para otro lado mientras yo peco sin control. ¿Qué le criticamos a los jueces de esta tierra? Exactamente eso. ¿Por qué piensa que a Dios se le ve bonito? ¿Solo porque es usted? No. Líbrenos, Dios, de querer que Él venga y seamos como el ladrón en la cruz. Ay, ven, bájate y bájanos. Ay, bájanos. No, hermanos, sometámonos a la disciplina. Porque no solo es justo que un hijo suyo sea disciplinado, sino que usted y yo sabemos que es para nuestro provecho, no es para nuestro mal. No controvierta con Dios. Usted y yo merecemos, cuando nos obstinamos, merecemos más que una disciplina, ¿no cree? No merecemos disciplina. Más que eso. Entonces tome la medicina con gratitud y resignación y diga: Señor, me someto. Yo soy obstinado y gracias por detener mi camino así, duro. Me someto con resignación, con gratitud. Merezco mucho más que esta disciplina dura que me ha venido. Sin embargo, para dar paso al próximo punto, no olvide en las disciplinas encomendarlas al Señor junto con los asuntos alrededor. Sí, hermano, en las disciplinas no se olvide que tiene un Dios, que lo está disciplinando, pero que tiene un Dios. No olvide eso. No olvide que el que le está disciplinando
es Dios. Así que no se olvide de encomendar la misma disciplina al Señor. Y no se olvide de encomendar todos los asuntos que surgen de la disciplina al Señor. Yo le pregunto, ¿a quién se lo va a encomendar? O sea, ya pecó por usted mismo, ¿verdad? Ahora está sufriendo en la disciplina y dolor por ser obstinado. ¿Quién le va a llevar eso solo también? No olvide, hermano, nunca está escrito que Dios no escucha a un disciplinado. Que Dios no escucha al que se obstina en pecado, eso es verdad, pero no a un disciplinado que se arrepiente. Dios escucha aún a su hijo disciplinado. Por eso lo segundo es que miremos los clamores de David en su aflicción. Ya lo vio temblando, ¿verdad? Ahí está David, hermano, un general, temblando, porque cuando Dios pone su mano es recio, con misericordia, hermanos, pero es recio. David era un hombre de fe y en sus pruebas, ¿qué hemos visto en los salmos anteriores? Que en sus pruebas clamó a Dios, que en sus dificultades clamó a Dios, que en sus providencias difíciles clamaba al Señor, que en la persecución clamaba al Señor. ¿Por qué no lo haría bajo la disciplina divina? Justamente uno de los escenarios donde más necesitamos la asistencia de nuestro Señor. ¿Quién dijo que un hijo de Dios tiene prohibido clamar bajo disciplina? Es más, es allí, en todo. Hoy aprendíamos, hermanos, hay que orar en todo lugar, en todo tiempo, sin cesar. Pero hermanos, la razón misma no nos dice que cuando estamos más necesitados deberíamos acudir más. ¿Y la disciplina qué es, hermano? Un estado donde necesitamos aún más a nuestro Señor, no menos. El Señor tratando con su pueblo en Oseas 2:14 y 16. Esto es una alegoría, es como si Dios, es una parábola. Dios haciendo como un esposo y el pueblo como una esposa infiel. Y en Oseas 2:14 dice, pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto. ¿Qué es el desierto, hermanos? Hermanos, disciplina. Así que el Señor le dice a su pueblo, lo voy a sacar de sus comodidades y me la llevo al desierto y hablaré a su corazón. El Señor lo lleva y está tratando con el pueblo y dice el versículo 16, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, mi marido, y nunca más me llamarás Baali, mi amo. Hermano, ¿qué hizo Dios y qué hizo el pueblo? Vamos para el desierto, voy a tratar con usted. ¿Y qué hace en la disciplina el Señor? Habla a nuestro corazón. ¿Y qué hizo el pueblo? Clamó al Señor. Justamente, la disciplina es el escenario donde justamente Dios quiere que usted vuelva y clame, porque usted no está disciplinado por exceso de oración y clamor a Dios, ¿ya? Sino por olvidarlo, por relegarlo, por ser negligente con Dios. Entonces, en la disciplina, el salmista nos enseña a clamar al Señor, aun si ese fuera el caso. ¿Qué clamó David mientras estaba bajo disciplina? Primero, que el Señor atenuara el furor de la disciplina que su pecado merece. Oh, hermanos, ¿quién es suficiente? Hermano, la disciplina de Dios es tan fuerte que el salmista nos enseñó a orar para que el Señor atenuara el furor de su disciplina. Asimismo, un día clamaría Jeremías
En Jeremías 10:24, castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Estos hombres de Dios no pidieron que la disciplina les fuera quitada. Si usted ve bien, David no está diciendo quítame la disciplina. Ni Jeremías, él dice castígame, oh Jehová, mas no con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Estos hombres no pidieron que el Señor no los disciplinara, porque dejar pasar el pecado consentido y no abandonado no estaría de acuerdo al carácter de Dios. Usted no le puede pedir a Dios que Él niegue sus atributos solo porque usted es el que peca. Es decir, Señor, vuélvete injusto. Yo sé que espero que trates con justicia a todo el mundo que peca, pero en mi caso no me trates con justicia. Usted no puede pedir eso. Ellos aceptaron su disciplina, pero pedían que el Señor atenuara su furor. Además, piensa, hermano, que si la disciplina les fuera quitada, perderían el provecho verdadero y el fruto de justicia que trae la disciplina. Más bien clama que el Señor no les traiga todo el rigor que su pecado merece, como si fuera ira o venganza. Salmo 76, 7. Tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Hermano, clame al Señor si está bajo los tratos disciplinarios de Dios, vuélvase a Él con corazón humilde, no justificando su pecado. No es su derecho, usted merece otras cosas, pero quizá usted le diga, Señor, soy un hombre nomás, pon tu mano muy fuerte sobre mí y aquí me aniquilas, Señor. Atenúa en tu misericordia todo el furor que mis pecados merecen. Segundo, salmista clama por misericordia, por alivio y descanso de los asuntos que lo atormentan. Esto es, hermanos, que su pecado y disciplina le trajeron dolor y asuntos que lo atormentaban. Él clamó, ten misericordia, sáname, sáname. Usted dirá, eso ya está siendo disciplinado y ahora se está, que sáname. Hermano, ¿qué quiere que pida? ¿Mátame? Señor, sáname. Ten piedad de mi humanidad, ten piedad de mí. Mire, hermano, jamás dé por hecho su bienestar, ni siquiera bajo una disciplina. Usted puede razonar así: yo sé que el Señor no me va a destruir en su disciplina. Entonces, ese pensamiento va a hacer que usted retire de su vocabulario las oraciones pidiendo misericordia. No haga eso. Nunca dé por sentado su bienestar presente ni futuro, aún debajo de las disciplinas. Aún debajo de las disciplinas, aunque usted sepa que va a terminar todo bien, pídalo, por favor, pídalo, pídalo. Aunque usted sabe que al final tendrá fruto de justicia, pídalo, pídalo. Aunque usted sabe que usted va a ser más recto que antes de la disciplina, pida misericordia. Nadie es tan fuerte ni para resistir las disciplinas divinas con su propia fuerza, ni nadie es tan fuerte para soportar los dolores que se experimentan bajo una disciplina. Nadie es tan fuerte. Nadie es tan fuerte. Aún el disciplinado Jonás no clamó dentro del pez. Nadie es tan fuerte. Pero ¿por qué pide esto David? ¿Acaso David estaba diciendo, Señor, quítame estos dolores, sáname, para que librado de los dolores y penas pueda pecar en paz, sin dolor y sin consecuencias? No, hermano, y esto nos lleva a pensar,
¿para qué pedimos el alivio del dolor de una disciplina? ¿Para qué, hermanos? Para poder tener disposiciones, fuerzas y oportunidades para volvernos al Señor y rehacer el camino que extraviamos. El Señor conoce el corazón suyo y sabe para qué está pidiendo ser tratado con misericordia y librado de los dolores. ¿Para qué lo quiere? ¿Para qué lo quiere? Ay, es que no puedo dormir. Ah, entonces quiere dormir bien, hermano, para luego levantarse a pecar. ¿Para eso quería que el Señor le volviera el sueño, por ejemplo? Ay, es que me han venido dolores en la mente, en el corazón, tengo nervios, siento que me persiguen. Todo eso puede hacer el Señor, hermano. ¿No está escrito que aún el sonido de una hoja asustaría? Bueno, ¿para qué quiere estar tranquilo? Para que usted ahora pueda decir, ahora puedo pecar sin sentirme perseguido. No, hermano. ¿Para qué pedimos el alivio de nuestros dolores cuando somos disciplinados? Para tener esas disposiciones, fuerzas y oportunidades para volvernos al Señor y rehacer el camino. El Salmo 51, el Salmo penitencial de David, ilustra mucho esta verdad, pues usted debe notar para qué le está pidiendo misericordia, gracia, liberación. Pero solo citaré versículos 17 al 19. Él dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. ¿Qué está pidiendo? Señor, bendíceme. Estoy humillado, no me desprecies, trátame con benevolencia. Versículo 19. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Ah, ¿para qué quería misericordia? ¿Para qué quería ser librado de esas angustias y terrores? Hermanos, para ir al Señor y ahora ofrecer sacrificios de justicia. Esto quiere decir, hermano, que espero que en la oración, si usted está siendo tratado por el Señor con rigor y está pidiendo misericordia, oh Señor, quítame este dolor, esta pena, esta vergüenza. Lo que esté pensando es que quitándoselas el Señor, usted se pueda dar más a la obediencia, más a la oración, más a la consagración. De lo contrario, hermano, el Señor que conoce su corazón, postergará la medicina porque se ve que no ha hecho efecto. Tercero, que pide el salmista, ser socorrido y salvado de los pecados del alma. Mire esta petición del versículo 4. Libra mi alma, sálvame por tu misericordia. No solo deseamos ser ayudados y restaurados en las disciplinas, deseamos ser librados de lo que la produjo. ¿Ya? No solo el salmista está pidiendo ser ayudado y liberado de lo que trajo la disciplina o de la disciplina en sí. Aquí el salmista está pidiendo del ser librado de lo que produjo la disciplina. ¿Qué produjo la disciplina? El pecado. Por eso dice, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Hermanos, en la disciplina divina, ¿cuál es el problema? ¿El dolor o el pecado que provocó el dolor? El pecado, hermanos, ese es el problema. Es decir, el problema no es cómo usted está sintiendo. El problema no es el dolor que está experimentando. Bueno, ese es un problema, pero ese no es el problema. El problema o el gran asunto no es la aflicción y la tribulación y la enfermedad que está pasando. El problema es lo que produjo eso, porque por el pecado es que vino eso. Por el pecado es que vino. Y entonces el salmista nos enseña que el gran asunto a considerar es pecar delante de Dios, transgredir su ley, desafiar su poder, contradecir su carácter. Y aquí hay un tesoro escondido, hermanos, en esta oración. Es un tesoro. La oración que prevalece
Esa oración, como el salmista nos está enseñando, esa oración consciente va avanzando, va como fortaleciéndose por la fe, por el mandamiento y por la promesa. ¿Qué significa eso? Mire, hermanos, la oración, como usted empieza a ver, está iniciando con un salmista asustado, muy dolido por estar bajo la disciplina de Dios. Señor, no me castigues con tu ira. Pero va avanzando por la fe del que sabe que en Cristo sus pecados arrepentidos serán perdonados. Es la fe que reconoce que Dios es justo en demandar sus mandamientos y reprender si estos son desafiados. Pero es la fe que avanza por la promesa, reconociendo que al pecador que se arrepiente le será mostrada misericordia abundante. En otras palabras, la oración empezó pasivamente, no me reprendas en tu ira. Continuó positivamente, ten misericordia, y culminó valientemente, líbrame y sálvame. Aprenda a orar así, hermanos. No invierta los factores, porque aquí sí importan. No empiece diciendo, estoy disciplinado, Señor, sálvame. Aquí vengo. La oración empezó pasivamente. No me reprendas en tu ira. Continuó positivamente, ten misericordia. Y culminó valientemente, líbrame y sálvame. Hermanos, esto no es atrevimiento ni presunción. Alguien dirá, si usted castiga a su hijo, ya sería el muy descarado que venga y le pida un favor en medio de la disciplina. Es cierto, pero es que estamos tratando con Dios. ¿Ya? Es otra cosa, hermano. Usted no va a conocer a nadie verdaderamente misericordioso y clemente como Dios. Usted no va a conocer la gracia, sino la que tiene Dios. Lo demás, hermanos, somos baratijas al lado de eso. Es oropel al lado del oro. ¿Por qué no es atrevimiento orar como oró el salmista? David sabe que primero, un Dios reconciliado en Cristo ya no está airado con el pecador, por lo que aquel que lo disciplina ahora es su Padre amoroso. Eso es fe, hermanos. Ese hombre le creía a la palabra. Él sabe que un Dios reconciliado ya no está airado. Y entonces, ¿cómo se le dirigirá a un Dios que ahora está reconciliado? ¿Cómo se le dirige a un Dios que ya no está airado, que por Cristo su ira se aplacó? Pues se dirige como se dirige. Él sabe que está experimentando los rigores de la disciplina, pero que ya no está experimentando la ira de Dios por Cristo. Por eso no es atrevimiento orar hacia Dios. Segundo, David ora así porque la disciplina es una misericordia benéfica. David sabe que está ante el trono de gracia. ¿Y qué se pide en el trono de gracia? Pues gracia, misericordia y oportuno socorro. Entonces no está mal pedir misericordia en el trono de la misericordia. Ni siquiera está mal pedir algo bueno en la disciplina, porque la disciplina está supuesta a producir algo bueno en nosotros. Por eso David pide que las misericordias de Dios se derramen sobre él. ¿No es lo que necesita un disciplinado? Tercero, David sabía que Dios no desecha un corazón contrito y humillado. Por eso, si el Señor no rechaza un corazón contrito, y dijo David, y yo estoy contrito,
entonces oro porque el Señor no me va a rechazar. Ahora, David tuviera un problema, hermanos, si realmente no estuviera arrepentido, porque estas 3 razones se nos desmoronan. Si el Señor no está reconciliado todavía, pues tema, porque ¿cómo le va a orar a un Dios airado? Si usted está experimentando ira y no disciplina, ¿por qué oraría? Si usted no está contrito, convencido de su pecado, ¿por qué oraría? Si su arrepentimiento no fuera genuino, su misma conciencia le diría, ¿sabe qué, David? Cállese. ¿Por qué? Porque usted mismo sabe que no se ha arrepentido. Cállese, porque usted lo que está esperando es fuerzas para seguir pecando. Salmo 66, 18, no sé exactamente qué versión yo cité aquí, pero la idea es esta. Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. ¿Sí entiende? Si en mi corazón yo hubiera abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Pero si ese no es su caso, y si alguien está realmente arrepentido delante de Dios y no está abrigando pecado ante el Señor le escucha. David sabía que tenía el oído de Dios porque estaba tratando con un Padre amoroso. Lo demás de eso sí es presunción, hermanos. Hasta aquí hemos considerado la descripción de la aflicción del salmista. Luego vimos los clamores en su aflicción. Y ahora culmino, hermanos, con la esperanza en su aflicción. ¿Hay esperanza para el que está siendo disciplinado por Dios? Claro, hermanos. Salmo 37, 24. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Este es el Dios con el que usted está tratando. Este es un hijo de Dios. Él no lo va a soltar hasta que no le bendiga. David entiende que la vida de fe, y escúcheme por favor, porque aquí cambia todo. David entiende que la vida de fe no solo son cruces y aflicciones. La vida de fe también son restauraciones, vindicaciones y oportunidades. Si así no fuera, ¿dónde estaríamos, hermano? Yo le pregunto a usted, por usar una palabra coloquial, ¿con usted hasta cuánto ha contado Dios? ¿A la 1? ¿A las 2? ¿Hasta 3? ¿Cuántas? No veo a la niña del coche, pero ya la conozco. Dios solo puede tratar con indignos. ¿O qué otra cosa quiere ser usted? ¿Qué otra cosita quiere ser usted como humano caído? Nada más, ¿verdad? Nunca seremos más que indignos de las misericordias de Dios. Cuando el hombre cayere, entiéndase, el hombre de piedad, el hombre creyente, no quedará postrado. ¿Por qué? Porque él es bien pilo, porque él sí que mire, como él no peca, él peca, pero de los pecados de esos normales, no de los groseros, no, cuidado, no, hermano, no quedará postrado, no por él, ni por la iglesia a donde va, ni por los pastores que tiene. No quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano y no dejará que ese pobre se hunda en el cieno. El Señor le amó desde antes, y el Señor no va a perder un hijo suyo, y la sangre de su hijo se derramó sobre él, y sería un pecado dejarlo ahí para que se pierda la sangre de su hijo. Al menos por amor a él y por amor a su hijo, levantará a ese hombre, para que luego el infierno no se vuelque diciendo, ¿esa es la sangre de Cristo? ¿Eso es lo que puede hacer? Jamás se diga eso, hermano. Luego de haber ejercitado la fe en su humillación,
lo que nos enseña el salmista, porque eso de confesar el pecado, pedir misericordia, es ejercitar la fe en la humillación. Ahora el salmista ejercita con valentía su fe. Mire cómo cambia el tono en adelante. Ningún pecador tendría alguna esperanza segura. Entienda, quiero enseñarle cuál es la esperanza de el que está afligido por la mano de Dios. Hermanos, la esperanza no es por el hecho de ser castigado por un pecado. Eso no nos trae esperanza. El hombre puede castigar, el diablo puede herir, y eso no significaría nada para nosotros. Nuestra esperanza como cristianos no está como tal en la disciplina. Nuestra esperanza como cristianos está en que Cristo Jesús llevó nuestro pecado sobre sí y ganó para nosotros perdón, santificación, preservación, perseverancia y victoria final. Esa es nuestra esperanza. Entonces, cuando el Señor nos disciplina, está promoviendo todas estas cosas en nuestra vida. Nuestra esperanza está en que Él perdona el pecado, en que Él restaura al pecador. Nuestra esperanza es que Él nos seguirá conformando a su imagen. Es decir, hermanos, la esperanza del cristiano disciplinado no es que pase la disciplina y deje de sufrir. Es que esta pedagogía le preserve en la fe, lo santifique y lo lleve un paso más a la gloria. Entonces, hermanos, David les habla, versículo 8, a los malvados. Mírelo ya con otra actitud, con valentía. No sabemos si los malvados son los pecados a los cuales él personifica, les habla como si fueran personas, o quizás los enemigos que fueron usados por Dios como vara para afligirlo. Igual dice, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad. El punto es que le habla con esperanza y sentido de victoria a todo aquello que lo ha mantenido en esclavitud espiritual, siendo un creyente perdonado. Él le está hablando aquellas cosas que lo han mantenido en esclavitud, siendo él un creyente disciplinado en misericordia, perdonado y con el oído atento de Dios. Hermanos, hay tiempo de llorar, es cierto, y hay tiempo de afligirnos, es cierto. La disciplina es para eso también, para afligirnos, para dolernos. Ese es el momento, hermanos, pero también hay tiempo de reír. Y hay tiempo de tener esperanza y de hablarle a nuestras propias cadenas que antes nos esclavizaron, como apartaos de mí, los hacedores de iniquidad. No siempre quedará postrado. El cristianismo no consiste en eso. El cristianismo consiste en caminar a la gloria. Usted está tuerto si anda así. Es cierto. Es cierto nuestros pecados, es cierto. Pero también es cierto que Cristo dio su vida en la cruz para llevarnos a la gloria. Note la triple repetición de la verdad que David sostiene del oído divino. Versículo 8 y 9. Mire la certeza. Este es de alguien que realmente cree que es perdonado, que cree que el Señor, aunque lo está disciplinando, tiene esperanza. Porque Jehová, 1, ha oído la voz de mi lloro. 2, Jehová ha oído mi ruego. 3, Jehová ha recibido mi oración. Ese hombre no le cabe duda que aunque está bajo la mano de Dios, Dios lo escucha. Dios lo escucha. En ningún lado está escrito que Dios no oye a un disciplinado. Lo que está escrito es que Dios no oye a los pecadores, a los que se abrazan a sus pecados. David nos enseña a implorar su favor y gracia y misericordia, la curación del alma, del cuerpo o ambos. David nos enseña a implorar, a orar por el regreso de su graciosa presencia al alma, a la liberación y salvación de las angustias, de los pecados, de los enemigos, del terror a la muerte. David nos enseña a orar por esas cosas.
¿Con qué esperanza, hermanos? Que el Señor recibirá nuestra oración como el incienso agradable que subía de las manos de los sacerdotes. ¿Y por qué los creyentes tenemos la esperanza que el Señor recibirá nuestra oración como el incienso agradable? Hermanos, por Cristo, quien es nuestra propiciación, lo único, hermano, que hace aceptable nuestra oración es Cristo, que perfuma nuestra oración para que pueda subir al cielo y el Señor la reciba con aprecio. Entonces note el cuadro, allí está el pecador disciplinado, herido por el pecado, adolorido por sus consecuencias, pero está ahora de acuerdo con Dios, alineó su juicio con el de Dios, está arrepentido de haber procedido así, presentando ante el Padre la sangre preciosa de Cristo y apoyado solamente en esa sangre, presentándose ante el juez justo, quien considera esa ofrenda eficaz y perpetua. Entonces Dios, antes ofendido, reivindicará sobre el pecador la sangre del pacto, perdonará y limpiará al pecador y lo levantará con nuevas fuerzas para que ande en caminos de justicia. No se le haga raro, hermano, que el que sabe o el que supo que llevar eso en su espalda, ahora se levante como un mejor cristiano que el que era antes. El salmista culmina diciendo: se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Lo que debe entenderse como un vaticinio: el Señor ha vencido el pecado por nosotros y vencerá el pecado en nosotros mañana. El Señor ha vencido la muerte por nosotros y mañana vencerá la muerte en nosotros. El Señor nos vindicará de todos nuestros enemigos espirituales, aún de aquellas varas que Él usó, pero que nos atormentaron cuando estábamos en disciplina. Un día los creyentes moriremos y despertaremos sin pecado en aquel lugar donde no se peca. Veremos al Salvador con ojos renovados y limpios. De este lugar se dice: y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. No más. No más temor a pecar, no más disciplinas, no más dolores, porque las primeras cosas pasaron. Todo esto por Cristo, a quien debemos todas las cosas. Oremos a nuestro bendito Señor.